Buenos días a todos. Buenos días, Buenos ingeniero. días. Buenos Buenos días, días. ingeniero. Muy bien. Vamos a iniciar la discusión número 8 de Física 3. El tema es dieléctricos y capacitores con dieléctricos. Antes quiero darles unos avisos sobre las actividades evaluadas. Esta semana, el jueves 8 de octubre, o sea, el día de mañana, se tiene el examen de discusión número 3 a las 3 p.m. Este aviso ya está por varios días en el aula, pero es bueno recordarlo. La próxima semana estaríamos haciendo el laboratorio número 4, tema leyes de Kirchhoff. Ustedes van a recibir el uso de la simulación, entiendo, mañana. El coordinador estaría poniendo a disposición de ustedes ese material. Si alguien quiere adelantarse, pues entonces puede bajar la simulación PET en leyes de Kirchhoff. Muy bien. Vamos ahora entonces a comenzar la charla sobre materiales dieléctricos. Fíjense de que cuando hablábamos de materiales desde el punto de vista eléctrico, decíamos de que interesan dos tipos de materiales: los materiales conductores y los materiales aislantes, también llamados dieléctricos, que es lo que vamos a estudiar ahora, su comportamiento microscópico. Entonces, ¿cuáles son las características que los distinguen a estos dos tipos de materiales? Los conductores tienen un exceso de electrones libres, tienen una gran cantidad de electrones libres. Entiéndase electrones libres, aquellos electrones que orbitan en la capa más exterior de los átomos. Por lo tanto, si están orbitando a un radio mayor, la fuerza centrípeta va a ser menor. Y eso los hace caer en la categoría de electrones libres. ¿Por qué? Porque fácilmente pueden arrancarse de su átomo aplicando una fuerza eléctrica. Recuerden que la fuerza que mantiene unido al átomo, al núcleo del átomo con sus electrones, es una fuerza de tipo eléctrico. Entonces, si le aplicamos al electrón una fuerza de tipo eléctrico, entonces estaríamos poniendo en movimiento al electrón, si hay una fuerza resultante. Muy bien. Los materiales aislantes se caracterizan porque su carga, los electrones y los protones, no pueden desplazarse. Y ese es el análisis que vamos a hacer en esta sesión. Veamos entonces cómo se comportan microscópicamente los materiales dieléctricos. Fíjense de que en la unidad anterior de potencial se definía lo que era un dipolo eléctrico. Entonces, un dipolo eléctrico está formado por dos cargas, una negativa y una positiva, pero unidas mecánicamente a través de una barra rígida, microscópica, que amarra a la carga positiva y la carga negativa. Y esa barra es aislante para que no puedan juntarse, porque la fuerza entre ellos es de atracción. Entonces, en un átomo, esta es digamos, la forma, el modelo con que se explica
el comportamiento de los materiales dieléctricos. Si ponemos el dipolo en un campo eléctrico uniforme, ¿qué va a suceder? Bueno, la carga más Q y la carga menos Q son de igual magnitud, pero de signo contrario. Entonces, ¿qué va a suceder? Si la sometemos este arreglo dipolo eléctrico o a un campo eléctrico, la carga positiva va a sentir una fuerza hacia la derecha y la carga negativa una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. Apliquemos a este sistema la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? La sumatoria de fuerzas aplicadas sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la carga positiva y la carga negativa están formando un solo cuerpo, porque están unidos con una barra. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas aplicadas? Más F y menos F. Al sumar vectorialmente estas dos fuerzas, vemos que la suma es cero. ¿Por qué? Bueno, porque una está hacia la derecha y otra a la izquierda. Quiere decir que el dipolo no tiende a trasladarse, a moverse. Bueno, ahora, ¿qué pasaría si el dipolo pudiera girar con respecto a su centro geométrico? Entonces vea que habría una torca. Una torca. El dipolo podría girar y según la magnitud del campo magnético, así sería el ángulo que giraría, ¿ve? Hacia la derecha, en el sentido horario. Muy bien. Estos dipolos, este dipolo se caracteriza por un vector P. A ese vector P se le llama momento dipolar eléctrico y se representa por un pequeño vector. Muy bien, la torca sobre el dipolo es igual a ese vector llamado momento dipolar eléctrico multiplicado vectorialmente por el campo. Entonces quiere decir que en un dipolo la sumatoria de fuerzas es cero, no tiende a trasladarse, pero sí puede rotar. Si nosotros pudiéramos ver la parte microscópica de un material dieléctrico no polarizado, y vean que este vector va de la carga negativa a la carga positiva, aquí que nosotros podíamos dibujar un pequeño vector acá. Estos son dipolos. Y vean que están desordenados. ¿Por qué? Porque no tienen un campo eléctrico aplicado que le produzca torca, que les produzca fuerza. Entonces, si nosotros hacemos la sumatoria de P sub I, que sería la sumatoria de todos los vectores P, donde la magnitud sería Q por D, de la distancia que separa las dos cargas. Entonces vean, la estadística dice, si usted suma una gran cantidad de pequeños vectores, se puede suponer, y esos vectores están distribuidos aleatoriamente en el espacio, usted puede suponer, dice la estadística, que la suma es cero. ¿Por qué? Porque no hay un orden preferido, sino que están ordenados aleatoriamente. Muy bien. Veamos acá cuando ya se le aplica un campo eléctrico. Entonces vean, hay un alineamiento. El campo eléctrico trata de desplazar la carga hacia la izquierda. ¿Y vean? El terminal negativo de cada dipolo está hacia la izquierda. Entonces aquí hay un orden. A esto se le llama dieléctrico polarizado. ¿De dónde viene la palabra polarizado? Porque esta carga se ha desplazado la positiva hacia la derecha y la negativa hacia la izquierda. Estos vectores, vean, vectores P están alineados hacia la derecha.
Entonces, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer acá una densidad de carga. Una densidad de carga negativa sobre el dieléctrico, sobre esta cara del dieléctrico. Y una densidad de carga positiva sobre esta cara del dieléctrico. Debido a eso se le llama dieléctrico polarizado, porque apareció una densidad de carga positiva y el otro extremo una densidad de carga negativa en toda la superficie. Imagine que esto tenga forma cúbica, entonces toda esta cara tendría una densidad de carga negativa y acá una densidad de carga positiva. Debido a esa densidad de carga, se genera un campo eléctrico debido a esa densidad de carga y el campo eléctrico que produce la carga inducida. También se le llama carga inducida. Entonces quiere decir que dentro del dieléctrico hay un vector campo que va de la carga positiva a la negativa, que es producida por la carga Q en las placas, pero cuando hay un dieléctrico, el dieléctrico se polariza y produce un pequeño campo opuesto al campo que lo está polarizando. Muy bien. Entonces, esa es la, digamos, la dinámica microscópica de los dipolos en un dieléctrico. Entonces, vemos que nosotros si sumamos todos estos pequeños vectores vectorialmente, acá nos dice que va a ser la suma diferente de cero. ¿Por qué? Porque hay un orden, hay una polarización. Aquí la polarización es cero, aquí hay un campo aplicado y el dieléctrico se polariza. Esa polarización, esa carga polarizante genera un campo eléctrico. Entonces quiere decir que el campo dentro del dieléctrico es la diferencia de estos dos campos. E sub cero producido por la carga más Q y menos Q en las placas. El campo inducido sería producido por la carga inducida en el dieléctrico. Bien, podemos tener acá un ejemplo de materiales dieléctricos. Por ejemplo, el aire seco. Cuando decimos el capacitor tiene aire entre las placas, su constante dieléctrica es 1. La baquelita, 4.9. El hule, 6.7. El papel, 3.7. Bueno, y tenemos ejemplos de las constantes dieléctricas. Vea que todas son mayores que 1. Entonces ahora queda la pregunta, ¿qué sucede si tenemos un capacitor con aire y lo llenamos con un material dieléctrico completamente entre las placas? ¿Qué va a suceder? Pues fíjense que se da el fenómeno que la capacitancia con dieléctrico aumenta. ¿En qué factor? En la constante dieléctrica de la sustancia que coloquemos entre las placas. Esto nos dice entonces de que cuando un capacitor tiene aire y después le introducimos una placa dieléctrica que llene todo el espacio de aire, de esa forma estamos multiplicando la capacitancia de ese capacitor por una constante K, que es la constante dieléctrica según el material que hemos colocado. Bien, veamos si tienen alguna pregunta. No hay preguntas. Bien, y me están escuchando, ¿verdad? Sí, ingeniero. Muy bien. Continuemos entonces. Veamos un ejemplo sencillo. Este es problema número 20 de la discusión 4.
y dice un capacitor de placas paralelas lleno de aire. Tiene una capacitancia de 1.32 microfaradios. La separación entre las placas se duplica. Y entre ellas, a la vez, después de duplicar la carga, se inserta cera, que es un material aislante. La nueva capacitancia es de 2.57 microfaradios. Vean, pasó de 1.32 a 2.57. La capacitancia aumentó, ¿verdad? Pero veamos todo el problema. Tenemos un capacitor de placas paralelas separado a una distancia d. Dice, teniendo el capacitor separadas las placas con una distancia d, se incrementa, se duplica la distancia de separación. Entonces quiere decir que para calcular esa capacitancia C2, tenemos que dividir entre 2D, que equivale a dividir 1.32 entre 2, y nos da esta cantidad. Al separar las placas, vean ustedes que es una relación inversa a la capacitancia. Cada vez que la separación de las placas es mayor, la capacitancia es menor. Entonces aquí dupliqué la separación y me queda esta ecuación. Al evaluarla me queda 1.32 entre 2.66. Esa es la nueva capacitancia. Estando en esta situación, dice, se le inserta cera con una distancia de 2D, se mete una placa y llena todo el espacio. Y se nota que se mide la capacitancia y aumentó a 2.57. Aumentó de 0.66 microfaradios a 2.57. Entonces, la capacitancia con dieléctrico es igual a la constante dieléctrica por la capacitancia con aire. Entonces nos piden determinar la constante dieléctrica de la cera. Entonces despejamos, conocemos la capacitancia con dieléctrico, 2.57, y despejamos K sub E. Y nos queda que es la relación entre la capacitancia con dieléctrico entre la capacitancia sin dieléctrico. Y nos da esta cantidad, 3.89. No tiene unidades. ¿Por qué? Porque la constante dieléctrica es el cociente entre épsilon del material y el épsilon sub 0 del aire, la permitividad eléctrica del vacío. Entonces quiere decir que arriba tenemos la permitividad eléctrica de ese cociente y abajo tenemos otra permitividad. Tiene las mismas unidades, entonces esta constante dieléctrica es adimensional. Muy bien, entonces vemos de que al separar las placas, la capacitancia disminuye. Al introducirle un dieléctrico y sustituir el aire, la capacitancia incrementa. Y tenemos al final esta cantidad. Si hay preguntas, por favor activen el micrófono y pregunten. Veamos otro problema relacionado con capacitores con dieléctrico. Un capacitor de placas paralelas lleno de aire tiene una capacitancia de 51.3 picofaradios. Literal A. Si sus placas tienen un área de 0.35 metros cuadrados cada una, ¿cuál es la separación entre las placas? Entonces, nos dan la capacitancia y nos dan el área. Y nos piden calcular la separación entre las placas. Entonces sabemos que para un capacitor de placas paralelas, esta es la ecuación.
Como tiene aire, epsilon sub 0, permitividad eléctrica del vacío, que lo consideramos igual al aire, el área de las placas y la distancia de separación. Entonces, ya conocemos la capacitancia. C sub 0, despejamos D y tenemos que la separación es 6.07 centímetros. Bien. Después dice en el literal B, ¿cuál es la capacitancia? Si la región entre las placas se llena ahora con un material que tiene una constante dieléctrica de 5.6. ¿Cuál es la capacitancia después de introducir una placa dieléctrica con una constante dieléctrica de 0.6? Vean, bien sencillo, la capacitancia con dieléctrico es igual a la capacitancia con vacío multiplicada por K sub E. Es la forma sencilla en que podemos calcular la capacitancia de un capacitor que tiene entre sus placas dieléctrico. La calculamos al vacío, aplicando esta fórmula. Y después la multiplicamos por K sub E. Entonces, al vacío tiene esta capacitancia, la multiplicamos por 5.6 y nos da la nueva capacitancia con dieléctrico, cuando se introduce dieléctrico. Aquí vean de que difiere, por ejemplo, acá en 3 centésimas, y aquí es el número de operaciones que si se hacen de un solo o si se hacen parcialmente. Bueno, pero vean que las respuestas son válidas porque están muy cercanas. Bueno, si hay preguntas, por favor, activen su micrófono y pregunten. Ahora viene la ley de Gauss para materiales dieléctricos. Fíjense de que aquí tenemos, en este esquema, tenemos un material dieléctrico entre placas de un capacitor. Este capacitor tiene aplicado una batería y hay una carga negativa y una carga positiva entre las placas. A esta carga, ¿cómo le llamamos? Carga libre. O sea, la carga que impone la batería. Pero observen acá, aquí tenemos una densidad de carga negativa, que es la carga inducida. Aquí tenemos una densidad de carga positiva, que es la carga inducida. ¿Por quién? Por el campo. Orienta los dipolos, ¿verdad? Y los vectores P estarían orientados hacia la derecha, de la carga negativa a la carga positiva. Entonces, microscópicamente diríamos que este dieléctrico está polarizado. Entonces, vamos a aplicarle la ley de Gauss. ¿Qué calcula la ley de Gauss? Bueno, la ley de Gauss es una herramienta que nos facilita la solución de problemas y en una forma rápida nosotros podemos conocer la magnitud del campo eléctrico en una región. Y la ley de Gauss requiere que para aplicarla haya simetría. ¿Simetría de quién? De la superficie gaussiana, la superficie cerrada y las líneas de campo. Entonces vean que el campo, un campo es el de la carga libre, de la carga positiva a la carga negativa. Y la carga inducida, de la carga positiva a la carga negativa. Los dos campos son uniformes. Quiere decir que dentro del dieléctrico, esos dos campos se restan vectorialmente y resulta un campo también uniforme. Muy bien, veamos acá, aquí tenemos el conductor
Saben ustedes que dentro de los conductores cargados, el campo eléctrico es cero. Aquí en esta región del conductor tenemos un campo eléctrico cero. Dentro del dieléctrico, ahí tenemos los dos campos. Entonces va a haber campo eléctrico. ¿Cuál es la superficie gaussiana? Imagínense un cubo. Aquí estamos viendo una cara, pero tiene 6 caras. Entonces, en esta cara no hay flujo. ¿Por qué? Porque estamos dentro del conductor y dentro del conductor el campo es cero. Viene entonces que en esta otra cara, cara superior y cara inferior, no hay flujo porque el campo es tangencial a estas dos superficies. A esta y la que está al fondo del otro lado. Solo hay flujo en esta cara que tenemos acá. Entonces, esta cara sí hay flujo. Entonces, esta es la ley de Gauss, pero ahora la vamos a aplicar a calcular el campo dentro del dieléctrico en un capacitor. ¿Cuál es el campo entonces en un dieléctrico? Apliquemos esta ley de Gauss. Dice E punto de A, el producto escalar entre el campo y el área diferencial, es igual a la carga libre entre epsilon sub 0. A este integral se le llama flujo eléctrico. Y vean que es un integral cerrado, porque tomen en cuenta las 6 caras del cubo. En algunas no va a haber flujo, pues ya lo sabemos. Solo va a haber flujo en esta cara. En esta opuesta no, porque está dentro del conductor. Muy bien, apliquemos la ley de Gauss a esta situación. El campo es uniforme. No lo conocemos, pero sabemos que es uniforme. Puede salir del integral. Y nos queda de A. Entonces, si el campo es uniforme, vean, el integral nos queda E por A. ¿Y cuál es esta área? El área donde hay flujo, que es esta. En las otras, pues, sí hay área, hay área, pero no flujo. Muy bien, entonces nos queda E por A es igual a la carga libre, porque sigma por A es carga libre, el sigma inducido, la densidad de carga inducida en el dieléctrico por el área, es la carga inducida. Entonces tenemos que la superficie gaussiana, este cubo encierra una carga que está en el conductor en la superficie, que es sigma por A, y otra que está en la superficie del dieléctrico, que es menos sigma por A. Y a esta se le llama carga inducida. Muy bien, entonces aquí tenemos la ley de Gauss. Ahora vean que aparece el área y aparece el área. Se simplifican y quedamos de esta forma. Entonces, sabemos también de que el campo en un dieléctrico es igual al campo con aire, como que no hubiera dieléctrico, entre la constante dieléctrica. Quiere decir que el campo eléctrico resultante es menor que el campo cuando las placas, entre las placas hay aire. Entonces tenemos, vean, la relación entre los dos campos. Bien. Y si nosotros sustituimos el campo cuando las placas tienen entre ellas aire, el campo eléctrico es sigma sobre epsilon sub 0. Entonces aquí esta ecuacióncita que está señalada se ha sustituido el sub 0 por sigma entre epsilon sub 0. Muy bien. Y igualando, vean que nos queda epsilon sub 0 y epsilon sub 0. Se simplifica y llegamos a esta ecuación. De donde despejamos la carga inducida en el dieléctrico. Y nos queda que la carga inducida es igual a esta expresión. Nos queda en función de K. Si nosotros multiplicamos por A ambos miembros, sigma sub I por A sería la carga inducida.
Entonces, si multiplicamos por A este otro miembro de la ecuación, sigma por A nos daría la carga libre menos, vean, sigma entre K. Y eso nos da la carga libre es igual, perdón, la carga inducida es igual a la carga libre por esta expresión. Veamos si se cumple esta ecuación. ¿Qué pasaría si suponemos que entre las placas del capacitor hay aire? ¿Cuánto vale la constante K? Vale 1. Entonces 1 menos 1 entre 1, que sería 1 menos 1. La carga inducida sería 0. ¿Por qué? Porque no hay dieléctrico. Entonces quiere decir de que como K es mayor que 1, ¿verdad? La relación entre la carga inducida y la carga libre la da esta ecuación. Podemos calcular entonces la carga libre. Este es un objetivo de aplicar Gauss a dieléctrico, determinar esta ecuación. Ustedes, si se les pidiese en alguna prueba calcular la carga inducida, pues no tienen que hacer esta demostración. Tienen que irse a esta ecuación, ¿verdad? ¿Dónde cae la constante dieléctrica? Ahora vamos a continuar y vamos a ver cómo se modifica la ecuación con que iniciamos el cálculo, la ley de Gauss, cómo se modifica la ley de Gauss para dieléctricos. Bien, trayendo este término hacia acá, vean que es igual al campo total. Si lo multiplicamos por el área, nos da el resultado del integral. Entonces nos queda esta expresión, al multiplicar por el área, nos queda sigma por A es Q, carga libre, entre K y epsilon sub 0. Pasando K a este producto, nos queda esta forma. Si lo queremos poner como diferenciales, entonces vamos a poner que la ley de Gauss para dieléctrico se modifica de esta forma, donde K es la constante dieléctrica. Y como es constante, puede salir del integral. Vean qué fácil. Si el campo es constante, entonces puede salir del integral. Y en una forma sintética, esta es la ley de Gauss para dieléctrico. Si el campo es uniforme, de una vez podemos calcularlo despejando de acá el campo para un campo uniforme, como en el caso de un capacitor de placas paralelas. ¿Qué pasaría si el campo no fuera uniforme? Por ejemplo, fuera una configuración radial. Imagínense un cilindro o una esfera, dos cascarones esféricos formando el capacitor. O un cilindro, dos cascarones cilíndricos y en el interior un material dieléctrico. Entonces, este ya no puede salir del integral, sino que tendríamos que sustituir la función de campo, sacar las constantes y después integrar. Por eso se pone acá si el campo es uniforme. Entonces sería si el capacitores de placas paralelas, los campos son uniformes. Entonces aplicaríamos esta ecuación. Muy bien. Ahora, si queremos aplicar esta, mire, llegaríamos inmediatamente a este resultado. Si es uniforme, sale el integral. Nos queda integral cerrado en un diferencial de área, que sería toda la superficie por donde hay flujo, que sería igual a la carga libre entre epsilon 0. Entonces, la ventaja de hacer este cambio, incluyendo la constante K, es que al lado derecho nos queda la carga libre, ¿verdad? Que es sigma por A, la densidad de carga superficial en el conductor entre las placas por el área de las placas. Bien, entonces ley de Gauss para dieléctricos, donde K es la constante dieléctrica, Q es la carga libre.
Veamos las preguntas. Muy bien, hay una pregunta, dice, ¿podría explicar de nuevo cuál es la carga libre? Muy bien, para eso nos vamos al diagrama, a tomar uno de los diagramas. ¿Y cuál es la carga libre? Fíjense que esta carga es impuesta por un elemento exterior, que es la batería. Se conecta el terminal positivo a la placa positiva, el terminal negativo a la placa negativa, y esta carga que está en el conductor se le llama carga libre, o sea, carga libre. Recuerden los electrones libres. ¿Dónde están los electrones libres? En el conductor. Entonces, la carga inducida es cuando el campo eléctrico, debido a la carga libre, polariza al dieléctrico. Entonces surge esta carga que está en la superficie del dieléctrico, es la carga inducida. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La carga libre es la que está en la superficie del conductor y la carga inducida es la que está en la superficie del dieléctrico. ¿Otra pregunta? Bien, veamos cómo se aplica, otro ejemplo de cómo se aplica Gauss cuando el capacitor tiene dieléctrico entre sus placas. Dice, se tiene un capacitor de placas paralelas de área A y de separación D entre las placas. Tiene un dieléctrico entre sus placas de una constante 3.5. Determinar el campo eléctrico entre las placas. Entonces, como vamos a aplicar Gauss, vean, aquí ya tenemos la ecuación de Gauss modificada para dieléctricos. Entonces veamos cómo nos facilita. Esta carga es la carga libre, por la cual me acaban de preguntar. ¿Y dónde está depositada la carga libre? En la superficie del conductor. Me olvido de la carga inducida, porque en el desarrollo, para saber que esta constante va acá, tomamos en cuenta la carga inducida. Muy bien. Entonces, ya estamos aplicando la ley de Gauss para un dieléctrico. Vean, como sé que el campo es uniforme y que la superficie gaussiana es un cubo, en esta cara no hay campo. ¿Por qué? Porque está en el interior de un conductor. Y en el interior de un conductor cargado no hay campo eléctrico. En esta cara y en esta no hay campo. ¿Por qué? Porque el vector es tangencial, el vector campo es tangencial. Solo hay flujo de campo eléctrico en esta cara. Si es un cubo, pues sería, digamos, un cuadrado, un cubo cuyos lados son un cuadrado. Solo habría flujo en esta cara. Muy bien, el campo eléctrico es uniforme. Puede salir del integral. La constante es un valor numérico. Puede salir del integral. Entonces, ¿qué ángulo están formando el campo con el diferencial de área? Cero. ¿Por qué? Porque el diferencial de área en este cubo, esta superficie gaussiana, los diferenciales de área son saliendo
de la superficie. Entonces el campo está hacia el vector unitario de este segmento de área, de esta cara del cubo, está hacia abajo. Y el campo que prevalece para el campo resultante va a ser en la dirección del campo que produce la carga libre. Entonces, estos dos vectores están formando 0 grados. Su producto escalar nos da coseno de 0, 1, y nos quedan las magnitudes. K y E son constantes. Y nos queda, vean, K por E por A. Es igual, dice, a la carga libre, al sigma, a la carga libre, la densidad de carga libre superficial por el área entre epsilon sub 0. Carga libre entre epsilon sub 0. Carga libre entre epsilon sub 0. Y aquí despejamos. Entonces, en un dieléctrico, en un capacitor con dieléctrico, el campo eléctrico es sigma sobre K por epsilon sub 0. ¿Qué es sigma sobre epsilon sub 0? Es el campo cuando no hay dieléctrico. Entonces no podríamos decir que el campo con dieléctrico es igual al campo sin dieléctrico entre K. Solo tendríamos que dividir o evaluar esta fórmula o dividir E sub 0 entre K, donde E sub 0 es sigma sobre epsilon sub 0, que es el campo cuando no hay dieléctrico entre K. Nos daría este mismo resultado. Muy bien. Entonces vean cómo facilita la ley de Gauss para dieléctricos. Ahí no hemos incluido en la fórmula la densidad de carga inducida. ¿Por qué? Porque en la deducción de esta fórmula para aplicarlo, la ley de Gauss para ser aplicada a materiales dieléctricos, en el análisis pues consideramos la carga inducida y nos quedó esto al final, donde aquí se dice carga libre. Bien, veamos variantes de esta situación. ¿Qué pasaría si nos dicen que tenemos un capacitor de placa paralela, pero solamente la mitad del volumen entre las placas está lleno de un material dieléctrico y la otra mitad aire? ¿Cómo entonces vamos a calcular? Imagine que nos digan, calcule la capacitancia de este capacitor. Muy bien. ¿A qué equivale? A que tengamos un capacitor con una misma separación entre las placas, pero el área es la mitad. En paralelo con otro capacitor donde el área es la mitad de esta área y tiene entre las placas. ¿Cómo calculamos entonces la capacitancia de este arreglo? Están en paralelo, pero uno tiene dieléctrico y el otro tiene aire. Muy bien, entonces lo que hacemos, el capacitor que le llama C1 es este. ¿Cómo hacemos? Calculamos la capacitancia con aire y la multiplicamos por K. Solamente la capacitancia con aire, teniendo en cuenta que el área es la mitad para cada capacitor. Después calculamos la capacitancia equivalente de dos capacitores en paralelo. Saben ustedes que es la suma de las dos capacitancias. C1 tiene dieléctrico, C2 no tiene dieléctrico. Otra variante. Consideremos de que un capacitor, el dieléctrico no llena totalmente el área entre las placas, solamente llena la mitad. Y acá vean que estas dimensiones podrían variar, podría ser 1/3 y aquí 3/3. Podría dividirse D entre esta distancia y esta, no necesariamente sería la mitad.
podría ser cada uno una fracción de D, pero que sumen al final de. Entonces, si tengo esta situación, ¿a qué equivale? Equivale a tener dos capacitores en serie. Uno con dieléctrico, pero la separación entre las placas es la mitad. Otro con aire, donde la separación entre las placas es D/2. Entonces calculo la capacitancia con dieléctrico y la capacitancia con aire y aplico la ecuación de dos capacitores en paralelo, perdón, en serie. Entonces, de esta forma estaríamos resolviendo cualquier configuración que nos puedan dar. Vemos si equivale a un paralelo o si equivale a un arreglo serie. ¿Qué pasaría en otro caso donde acá tuviéramos otro dieléctrico, pero diferente a este, con otra constante? Entonces pondríamos de esta forma y tendríamos dos capacitores con dieléctrico. Entonces calculamos C1 con K1 y C2 con K2 y llegaríamos a esta expresión otra vez. Entonces arreglo paralelo, arreglo serie. Muy bien. ¿Cuáles son las preguntas usuales que se hacen en este tema? Bueno, podría ser una forma de calcular la capacitancia equivalente, cualquiera de estas dos formas, o calcule el campo dentro de un material dieléctrico que separa las placas dentro de un capacitor. Entonces aplicamos esta ecuación. Sabemos que en el capacitor de placas paralelas el campo es uniforme. Entonces matemáticamente, vean, nos da esta ventaja. Sale del integral tanto la constante y el campo. Entonces solo tenemos que poner el área. Muy bien, el área desaparece y nos queda el campo debido campo dentro de un capacitor con dieléctrico. Aquí ya va incluido la suma vectorial del campo con aire y el campo debido a la carga inducida. Muy bien. Preguntas. Bien, confírmenme que me están escuchando, por favor. Sí se escucha, ingeniero. Muy bien, entonces el que tenga alguna duda, alguna ingeniero, pregunta, todo bien. con toda confianza, hágala, ¿verdad? No sé si quieren que les ponga el documento que les acabo de presentar en la carpeta compartida. Sí, por favor. ingeniero, Diga. disculpe, y en el caso que tuviéramos un arreglo, Sí, por ejemplo, ingeniero, por favor. de dos en paralelo y uno que esté con un dieléctrico a la mitad, Bien, tendríamos entonces, que, en el que esté el dieléctrico a la mitad, lo repartiríamos. sí, lo que tienen que hacer, a eso se le llaman combinación de capacitores, ¿verdad? Entonces, ustedes lo que pueden hacer primero resolver los paralelos y al final, pues les va a quedar un capacitor equivalente al ir simplificando, pero ¿cuál es la forma? Veo si están en serie, hago el equivalente. Ven que tenga n capacitores. Si tengo en paralelo, hago el equivalente. El circuito se me va reduciendo. Entonces, si en esos equivalentes hay un dieléctrico, lo trato en forma separada, ¿verdad? Este tiene dieléctrico y este en paralelo con otro que no tiene dieléctrico. Entonces hacemos el equivalente de uno con dieléctrico y otro con aire. Entonces vamos a ver que la configuración se nos va a ir simplificando.
en esta asignatura no se pretende complicar, ¿verdad? Sino que generalmente lo que les pone es una combinación de capacitores de 3 o 4. Entonces, ahí bien fácil, dicen ustedes cuáles están en paralelo. Voy a sacar el equivalente. Si veo que 2 están en serie, voy a obtener el equivalente. Y el circuito se va a ir simplificando y nos va llevando a la respuesta, la capacitancia equivalente final o la equivalente del circuito de capacitores. Muchas gracias, Inge. Bien, otra pregunta. Muy bien, vamos entonces a hacer un resumen de unos 5 minutos. Primero, diríamos de que si nos preguntaran cuál es digamos, la dinámica microscópica dentro de un material dieléctrico. Los materiales dieléctricos, hay 2 grupos. Los materiales dieléctricos polares y los no polares. Todos tienen este comportamiento, pero cuando se dice polares, son aquellos que permanentemente tienen esta configuración. Y yo les diría que son los utilizados porque son aquellos que tienen este comportamiento. Los no polares, los electrones se separan de la carga positiva, pero no están unidos con esta barra rígida, que este es el modelo de un dipolo. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede cuando le aplicamos un campo externo a un material dieléctrico? Se polariza. En esta situación no polarizado, los vectores P microscópicos son una gran cantidad, millones y millones. Entonces la estadística nos faculta para decir, mire, si usted tiene una cantidad muy grande de pequeños vectores orientados al azar o aleatoriamente, es válido suponer que la sumatoria es 0. Entonces, cuando no hay campo eléctrico aplicado, el momento dipolar es 0. Le aplicamos un campo, entonces el dieléctrico se polariza. ¿Qué significa polarizar? Que aparece una carga, una densidad de carga positiva en una cara y en la cara opuesta una densidad de carga negativa por el giro que ha tenido los dipolos. Esta carga inducida positiva y negativa genera un campo. Entonces en el campo, en el dieléctrico, es la suma de estos 2 vectores, que es el campo que hemos calculado. Muy bien, ¿cómo calcular la capacitancia de un capacitor que tiene aire y que después sustituimos el aire por un material dieléctrico? Calculamos la capacitancia con aire y solamente la multiplicamos por K sub E. Muy bien, la ley de Gauss, vean, de aquí en adelante, cuando ustedes tengan un material dieléctrico, la que van a aplicar es esta. Y si el capacitor es de placas paralelas, es uniforme. Entonces, inmediatamente podrían aplicar esta ecuación. Despejan el campo. ¿Y qué campo sería? La suma de los dos, o sea, el campo neto dentro del dieléctrico, que es igual a la carga libre entre epsilon sub 0. Entonces, ¿dónde está el efecto del dieléctrico? Aquí está la constante K. ¿Ven? ¿A qué es igual la carga inducida? Aplicamos esta fórmula. Ustedes no tienen que hacer esta deducción. Aplican esta fórmula. Y vean que se cumple. ¿Por qué? Si nosotros suponemos que el material entre las placas es aire, el aire
tiene una constante 1. Y nos quedaría 1 menos 1, 0. La carga inducida 0 porque es lógico, no hay dieléctrico. Muy bien. Eso es todo. Si ya tienen preguntas, tenemos tiempo, pueden hacerlo. Bien, recuerden que el día de mañana es el examen de discusión 3, mañana jueves 8 de octubre, y que la semana 10, que es la próxima semana, estaríamos haciendo el laboratorio número 4. ¿Cuál es el tema del laboratorio 4? Las reglas de Kirchhoff. Entiendo que el día de mañana ustedes van a tener disponible en el aula el material uso del simulador. Y la otra semana nosotros estaríamos reuniéndonos con ustedes para aplicarles cómo usar ese simulador. El tema, pues si alguien quiere adelantarse, lo dije al inicio, de las leyes de Kirchhoff. El PEP, simulación PEP, leyes de Kirchhoff. Así es el nombre que tiene la simulación. Muy bien. ¿No hay preguntas? Entonces, les agradezco su presencia. Cuídense y Dios mediante, pues nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, ingeniero. Bueno.